Para poder seguir manejando hacia adelante hay que mirar en el espejo retrovisor, porque si no podés chocar el país. Retrovisor. Lo que realmente importa de la semana que pasó para encarar la semana que comienza. Retrovisor. Domingos, 21 horas o después de los partidos. Demandan a Macri por hipotecar los recursos naturales como garantía del pago de la deuda externa. Este tema lo vamos a tratar y otros temas con el doctor Barcesat, que si no me equivoco ya está al aire. Doctor Barcesat, ¿cómo está usted? Bien, ¿qué dice? Muy buenas noches, muy amable por atendernos. Bueno, estábamos interesados por esto. Usted está participando en una demanda a Macri por hipotecar los recursos naturales como garantía del pago de deuda externa, ¿no? Es una denuncia penal que está tramitando en el juzgado el doctor Casanello con intervención del fiscal Federico Delgado, que es en quien se ha delegado la instrucción de la causa, y que abarca primero la negociación con los fondos buitre, y se amplió la denuncia con todos los actos de contratación de deuda externa hechos por este gobierno, y donde por resolución ministerial en todos los casos la Argentina ha renunciado a la inmunidad soberana sobre el conjunto de las riquezas y recursos naturales, ¿no? Esto es una gruesa contravención tanto a lo que dicen los pactos internacionales de Naciones Unidas, cuyos artículos primero, los dos son iguales, establecen, además del derecho de autodeterminación o libre determinación de los pueblos y su derecho a la independencia económica, la titularidad sobre el conjunto de las riquezas y recursos naturales, de manera que para las normas más altas del derecho internacional de los derechos humanos no son estos recursos y riquezas ni de los estados ni de los gobiernos, sino de los pueblos. Además, el artículo 124 de la Constitución argentina define un dominio originario sobre estas riquezas y recursos en las provincias según el lugar o el territorio en que se encuentren situados estos bienes. Bueno, ni las provincias ni el pueblo fueron consultados. Hay legislaturas como la de Neuquén, que ha sacado una declaración donde dice que el conjunto de riquezas y recursos naturales allí existentes, recordemos que entre otros se encuentra Vaca Muerta, no serán puestos en garantía del repago de deuda externa contraída por el gobierno nacional. Ajá. Bueno, esta es la acción judicial en la que efectivamente el presidente, el exministro Caputo y autoridades del Ministerio de Finanzas se encuentran efectivamente denunciados, y donde ya el fiscal Delgado ha pedido unos primeros pronunciamientos. Bien. Más allá de su condición de constitucionalista, usted es un intelectual también, y le quiero preguntar al intelectual. Un presidente de cualquier nación que comete toda la seguidilla de hechos ilegales, ilícitos, contrarios a los intereses nacionales, ¿se podría mantener en el poder en otro país? Bueno, soy de aquellos que sostienen que ya están más que dadas las condiciones, y son múltiples las causales, para que se active el mecanismo de enjuiciamiento y remoción del Poder Ejecutivo, sus ministros, por supuesto la vicepresidencia. Lamentablemente todos los pedidos que se hicieron hasta acá han sido bloqueados por la Comisión de Juicio Político a cargo del diputado Pablo Tonelli, que por supuesto ha tenido esa función de denegar el examen que correspondería cuando llega una denuncia a la Cámara de Diputados para que se investiguen delitos cometidos en ejercicio de la función pública o mal desempeño, que son las dos causales de enjuiciamiento y remoción
del Poder Ejecutivo y sus ministros. Bueno, yo creo que con este nuevo DNU, o los nuevos DNU, porque está también el de ARSAT, que violenta una ley de orden público, tiene que haber una nueva denuncia contra el presidente Macri y su elenco, para que esperemos esta vez no miren para otro costado las autoridades de la Comisión de Juicio Político y se investigue a ver con qué autoridad es que, además de poner el conjunto de riquezas y recursos naturales en resguardo del repago de una deuda que todos sabemos que es impagable, que se haya dictado un DNU en materia penal y procesal penal, como es el decomiso y la confiscación de bienes provenientes de delito, materia taxativamente vedada por la Constitución para los decretos de necesidad y urgencia, y cuando además no había ninguna necesidad ni ninguna urgencia, sino simplemente la voluntad del presidente de pasar por sobre las atribuciones del Congreso de la Nación para hacer un golpe marketinero, en el sentido de decir: yo combato la corrupción, aquí el que las hace las paga. Sí, menos él. El primero es él. Claro. Y algunos han tomado con humor esto y han dicho que los primeros que tienen que ser investigados es todo el elenco de la familia Macri, ¿no? Comenzando por el propio presidente. Bueno, pero doctor, mire, acá viene a colación otra pregunta que le iba a hacer, porque yo leí en Info 35 que el gobierno ya puso en marcha un plan para cubrirse judicialmente de las espaldas, ¿no? Ordenaron nombrar más de 300 jueces nuevos. Bueno, yo no sé cuánto van a durar esos jueces cuando asuma un gobierno de signo político distinto al del actual gobierno, porque ninguno de ellos, o la gran mayoría de ellos, no ha cumplido con los requisitos que establece la Constitución para su nombramiento. Ocurre fundamentalmente con los jueces de Comodoro Pi, y me refiero a jueces de todo rango, ¿no? Desde camaristas de casación, camaristas federales, jueces de primera instancia, etcétera. De modo que diría no le daría mucha atención a todo este llenado que a grandes zancadas y con la complicidad del Consejo de la Magistratura está implementando el gobierno, porque pienso que va a ser inexorable la modificación de la integración del Poder Judicial de la Nación, y también, y esto lo propiciamos ya desde hace tiempo, que en una reforma constitucional que yo creo que se vuelve impostergable, así es, se revise este poder que no es ni republicano ni representativo, sino aristocrático, vitalicio y contramayoritario, que es el Poder Judicial, de la Nación, ¿no? Sí. Con relación a lo que usted acaba de mencionar sobre la Comisión Judicial de Juicio Político y el cachivache de Tonelli, cuando se recupere el Estado de Derecho, ¿no hay que ir encima de esta gente que miró para otro lado cuando se producían crímenes pero nefastos para la patria? Bueno, por supuesto que todos los que han tomado intervención como autores, partícipes o encubridores en la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, el crimen de Rafael Nahuel y como otros hechos que ameritan la investigación y correlativa sanción penal, es lógico que tendrán que ser activados y que será una enorme tarea que tendrá que tomar a su cargo quien encabece la Procuración General de la Nación, y en lo que hace al aspecto patrimonial, quien tome las riendas de la Procuración del Tesoro de la Nación, ¿no? Evidentemente estos cargos estratégicos tendrán que ser cubiertos con juristas no solamente de probada idoneidad técnica, sino también de compromiso para el recupero de estos valores que he mencionado, que integran las normas de mayor jerarquía del derecho internacional de los derechos humanos, y es decir, la autodeterminación de los pueblos, la independencia económica y la titularidad sobre riquezas y recursos naturales
en cabeza del pueblo de la nación, ¿no? La doctora Marta Fabián le quiere hacer una preguntita, doctor. ¿Cómo no? Buenas noches, doctor. Yo una cosa más sencillita. Todas las muertes que se están dando por el tema de los electrodependientes. ¿Me pueden subir el retorno porque la escucho muy mal, doctora? Sí. Las muertes causadas, por ejemplo, a personas electrodependientes, a las personas con cáncer que no se les da la medicación, digamos, ¿qué se puede hacer con estos temas? Todo esto son temas, efectivamente, de investigación y sanción penal. Lo de los electrodependientes no solamente va a abarcar a las autoridades del Poder Ejecutivo que han llevado esta situación de pérdidas de vida por corte de suministro en función de falta de pago por las circunstancias que todos conocemos, sino también que yo entiendo debe extenderse a los jueces que, teniendo en sus manos las acciones de amparo que se promovieron para proteger a este sector tan vulnerable, no hicieron absolutamente nada, sino que miraron para otro costado y dijeron, bueno, es una pelea entre el Poder Ejecutivo y el Congreso que sacó una ley que después fue vetada, y no prestan o hacen caso omiso del texto constitucional en cuanto refiere a derechos de consumidores y usuarios, ¿no? Así que la tarea para el gobierno que viene es enorme, pero si esa tarea no es tomada con una visión principista, y también cuando digo principista no solo me refiero a lo político, sino también a lo jurídico, va a ser imposible salir o sacar adelante a la nación argentina, ¿no? Es decir, vamos a tener que revisar con criterios muy rigurosos este pasado que nos va a dejar el gobierno Macri, ¿no? Doctor, sabe que, bueno, Enrique Vox le habla, nos da una esperanza democrática usted, ¿no? Que recuperado el Estado de Derecho tengamos instrumentos con los que hacer valer la justicia, ¿no es cierto? Nosotros desde este programa, yo particularmente, muchas veces hago responsable al aparato judicial del tema de la corrupción, porque los antipolíticos pregonan que la corrupción es un tema de la política, y yo digo que la corrupción es un tema de la justicia, porque si el sistema judicial funciona, a los corruptos le va a resultar mucho más difícil cometer actos de corrupción, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que eso es correcto, pero tenemos que tener en cuenta que el sistema de la corrupción, y es eso, un sistema, está encastrado en este modelo donde hegemoniza el capital financiero internacional, ¿no? Es decir, donde el negocio financiero es el que establece las reglas de juego de la acumulación y del robo de capital. Diría que no es solamente acumulación, sino robo. Sí, sí. Fíjese lo que ha crecido la cantidad de dinero fugado de la Argentina en estos años de gestión de gobierno macrista, 60.000 millones de dólares, que están en guaridas fiscales, por supuesto, y tutelados por sociedades offshore, de manera de dificultar cualquier acción legal para su recupero. Pero si la Argentina recuperara los dineros que tiene afuera, fugados, estamos hablando de un importe superior al actual Producto Bruto Interno de un año, es decir, 420 a 450 mil millones de dólares. O sea, no que necesitaría estos sí se robaron un Producto Bruto. Bueno, esto sí se robaron, pero entiendo que eso requiere además una actitud concertada a nivel internacional, porque la fuga de capitales es posible porque hay quien los recibe y quien los administra y quien se beneficia y los emplea. Por eso es que hemos depositado en Naciones Unidas un proyecto de convención para la prevención y sanción de la fuga de capitales, aún sabiendo que va a ser una enorme lucha política el lograr que ese proyecto de convención sea impulsado y en definitiva convertido en norma vinculante del derecho internacional, ¿no? Pero es el camino, es decir, necesitamos terminar con esa hipocresía de los países del primer mundo que se golpean el pecho criticando la fuga de capitales
de los países emergentes, pero resulta que esos capitales están en sus propias guaridas, ¿no? Claro, sí, el sistema financiero es el beneficiado con eso. Por eso, entonces, bueno, es un esfuerzo enorme, pero entre que la conciencia de los pueblos ha avanzado en esta materia, en que se están tomando algunas medidas para terminar con el oscurantismo y el encubrimiento de estos capitales fugados, y la palabra también del Papa, de Francisco, sí, que fustiga duramente este capitalismo financiero internacional, y lo ha repetido nuevamente en Panamá, se están dando bases para que efectivamente los pueblos, los países emergentes, puedan recuperar esas enormes riquezas que han sido saqueadas en beneficio exclusivamente de los saqueadores, ¿no? Doctor Barcesat, no quiero terminar la entrevista sin consultarle cómo está el tema de su proyecto de nueva Constitución Nacional, ¿no? Bueno, no es mi proyecto, sino participo de un elenco que se llama Foro para una Nueva Constitución, que está impulsando estos debates y la formación de distintos elencos de especialistas, porque obviamente acá tienen que trabajar y convocar todos los sectores para que realmente sea una constitución nueva en todo sentido y no el pacto de dos caudillos políticos, ¿no? Claro. Necesitamos esa participación popular. Nuestra función es decir cuán importante es esto y señalar grandes lineamientos, pero obviamente que los expertos en salud, en educación, en vivienda, hábitat, en medio ambiente, etcétera, todos tienen que hacer su aporte para que cuando efectivamente se logre conformar la nueva convención constituyente haya un background de documentación, de trabajos, de texto, etcétera, preparado para facilitar la tarea y que todos, el pueblo entero, se sienta representado en ese quehacer, ¿no? Bueno, acá Carlos César Navarro le quiere hacer una pregunta. Antes le quiero decir, después por WhatsApp le vamos a pasar nuestra intención de aportar en ese sentido de este proyecto de la manera que sea factible, ¿no? Y que todo aporte es bienvenido. Hay una página en Facebook. Sé que también hay en Twitter, aunque yo no estoy en Twitter, y en Instagram creo, pero está ahí todo bajo el nombre Foro para una Nueva Constitución. Bien, Carlos César Navarro le quiere hacer una pregunta. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor. Yo tuve el gusto de participar en la apertura del foro en el Hotel Bauman. Realmente muy interesante la dinámica de trabajo, la división por comisiones. ¿Cómo está profundizado el tema? ¿Cómo viene el cronograma? Si lo tiene en mente, o qué aspectos más relevantes de la actividad puede usted destacar en este momento. Mire, lo que estoy seguro de poder anunciar es que en el curso del mes de febrero, y con el auspicio del intendente de Ensenada, es decir, mi compañero Mario Seco, se va a realizar una primera jornada del año 2019, que por supuesto tiene que ser replicada en todos los puntos neurálgicos del interior del país, para ir colectando materiales, avanzando en la elaboración y haciendo claro que una asamblea constituyente no solo tendrá sobre sus hombros la tarea del nuevo texto que proteja el proyecto democrático, nacional, popular, inclusivo y de justicia social, sino que también esa asamblea va a tener una enorme tarea en cuanto a la revisión del pasado, porque es el único de los poderes previstos por la Constitución Nacional que no ha sido prostituido por la actual gestión de gobierno, ¿no? Por lo tanto, tiene las manos limpias, por decirlo así, para ingresar a revisar deuda externa, acuerdos con los organismos financieros, como el Fondo Monetario Internacional, el tema de los servicios públicos, el tema de las bases norteamericanas, de las bases militares, por supuesto el tema Malvinas y Atlántico Sur, la desnuclearización efectiva. Bueno,
Es una enorme cantidad de tópicos que tienen que ser abordados. Volver al tema, esta vez con mayor incisión en lo que refiere a la comunicación social y el desarrollo tecnológico autónomo, recuperar los proyectos ARSAT, etcétera. Entonces, no se trata de tirarle todo el fardo al nuevo gobierno, se trata de que la expresión más genuina del principio de soberanía del pueblo, que es la convención o asamblea constituyente, tenga una labor rectora para que empalme con las nuevas autoridades y para que el principio de revisión de todo lo actuado, es decir, yo no soy de los que dicen esto sí, esto no, digo revisión de todo, y la revisión es un abanico que va desde una eventual y poco probable aprobación de algo hasta la anulación parcial o total según sea el grado de ilicitud de obrar cuando se cometió el despropósito económico e institucional, ¿no? Es indispensable, doctor, quiero ir hasta la raíz y empoderar a esa Asamblea Constituyente para evitar lo que ha pasado con la Corte Suprema de Justicia a la fecha, que, por ejemplo, determinadas normativas o documentos o productos emitidos por la Convención Constituyente del 94 se había excedido en determinadas funciones. O sea, creo que... Sí. Conocemos los episodios estos. Efectivamente, vamos a darle el lugar que le corresponde al órgano más excelso de nuestra democracia, que es precisamente el de la Convención o Asamblea Constituyente, ¿no? Bueno, es una enorme tarea que nos proponemos y, como decimos siempre en estos encuentros, tiene que haber un bloque social hegemónico para conducir y lograr las mayorías necesarias para impulsar este proyecto, y es en eso que estamos señalando siempre. No basta con tener un texto químicamente puro y bueno, honesto, etcétera. Se necesita un bloque popular, ciudadano, que porte el proyecto como el estandarte mayor de su proyecto de liberación nacional y social, ¿no? Bien, doctor, no sé si quedó algo en el tintero porque... Vamos a tener mucho para hablar, no se preocupe. Desde ya que hay miles de cosas, pero creo que lo más importante ha sido analizado y que debemos mantener una comunicación asidua para el seguimiento, no solo, por supuesto, conmigo, sino con todas las otras personalidades que de momento están en la tarea de impulso a esta iniciativa constitucional, ¿no? Bien. Bueno, nosotros le agradecemos infinitamente que nos atienda un domingo a la noche. La verdad que reconocemos su generosidad, doctor, y quedamos abiertos a lo que usted pueda necesitar. Acuérdese de nosotros cuando podamos ser útiles en comunicar algo a la gente. Cuente con nosotros. ¿Cómo no? Un abrazo muy grande y muchísimas gracias. Igualmente para ustedes. Hasta pronto. Buenas noches. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio.